por la vida. Te damos gracias por estar aquí reunidos una vez más en tu nombre en esta clase. Te ponemos a Lila y a José y te pedimos, Señor, que los prepares, que hables tú por medio de ellos. Te consagramos sus vidas, su familia, sus trabajos, su economía, su salud. Adiós Padre, adiós Hijo, adiós Espíritu Santo. El tema que van a dar también al Inmaculado Corazón de María. Lo cubrimos y lo protegemos con la preciosa sangre de Jesús, desde su inicio hasta su terminación. Le pedimos a San Miguel Arcángel, a los ángeles del cielo y a las almas del purgatorio que intercedan, para que todo lo que ellos compartan, digan, se lleve a cabo con toda efectividad, que los corazones de cada uno de nosotros estén abiertos a tu santa palabra, mi Jesús, que ellos sean ese canal para llevar ese mensaje a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, que esa enseñanza se multiplique como la parábola del sembrador que compartió el Padre ahora, para que caiga en tierra fértil y se multiplique al 100%. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas Mi nombre es noches. José y mi esposa es María Madrigal. Pues somos aquí también parte del grupo de sanación integral de la familia y pues hoy nos sentimos muy agradecidos primero con Dios y después pues con Nina y Güera que nos invitaron a compartir este tema, ¿verdad? Que pues que el Señor quiso que lo compartiéramos nosotros, que ya estamos en la parte 2 de este libro y el tema que vamos a compartir se llama la amistad con Dios. Y es la amistad con Dios, vamos a hablar de 4 puntos bien importantes, que es la A es la gracia, la B, las desviaciones, la C, las confecciones y D, la comunión. ¿Verdad que esos puntos son bien importantes de los que va a tocar este libro el día de hoy? Y de eso son los que vamos a hablar hoy nosotros. Y pues aquí dice meta, enseñarles un nuevo enfoque de la gracia que hay en la confesión y la comunión y cómo mantener su vida cristiana. En la clase pasada veíamos cómo nuestro enemigo Satanás trabaja o engaña a los cristianos, multiplicándolos veamos una forma práctica para resistir. Era preparándose a ser tentados en nuestras debilidades, aprendiendo citas que se relacionan con esas debilidades para defendernos. Bueno, aquí podemos ver cómo nos está hablando, ¿verdad? Que cómo nos muchas veces tenemos que estar nosotros preparados para cuando el enemigo quiere atacar, nosotros saber esas citas bíblicas donde el Señor nos habla a través de su palabra, qué es lo que nosotros tenemos que decirle al enemigo, no, las cosas que nosotros nos hacen daño, las cosas que nos llevan a perdernos del camino de Dios, las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que nos impiden tener esa gracia de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso hoy que nosotros estamos aquí con Dios, que decidimos nosotros recibir la gracia de Dios en nuestro corazón, hay que estar siempre en alerta cuando demos cuenta que hay cosas que no están ya viniendo a nuestra mente, que ya no son de Dios, que son del enemigo. Entonces, estar bien preparados y ver esas citas bíblicas para leerlas y ver lo que el Señor nos está diciendo a través de esas citas bíblicas. Antes de recibir el bautizo en el Espíritu, caíamos tan frecuentemente en el pecado que nos volvíamos indiferentes, estábamos muertos, nos hicimos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos limpió de toda maldad
y nos libró del pecado. Y aquí en Romanos 8, versículo 1 al 2. Habla, Señor, Que que tus tus siervos siervos escuchan. En conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí como nos está hablando que ya para nosotros no existe la muerte, porque aunque sabemos nosotros que vamos a morir, pero vamos a resucitar con Jesús, porque Jesús ya vive en nosotros, Él ya vino a dar su vida por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Entonces Él vino y nos limpió de ese pecado y nos volvió a ser otra vez, ser vivos, de ser criaturas nuevas. Entonces, hoy estamos con Él y sabemos que un día cuando Dios nos llama a su presencia, quizás demos un pasón al purgatorio, pero sabemos que si nosotros estamos en la ley con Jesús, sabemos que con Cristo Jesús, sabemos que va a ser temporal y ahí vamos a ir a su presencia. Dando nueva vida a nuestro espíritu por medio de la gracia. Y aquí en Romanos 6, versículo 14. Habla, Señor, Que tu siervo escuche. el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Eso, que nosotros ya no vivemos sometidos al pecado, sino vivemos sometidos a la gracia de Dios. Que esa gracia que Dios nos la da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos que tener tan agradecidos con Dios por lo que Él nos está dando a cada momento, por lo que nos da a nuestro alrededor, ¿verdad? Empezando con la salud, empezando con el trabajo, empezando con conocerlo a Él, porque esa gracia que Él nos está dando de que lo conozcamos a Él es una gracia tan bonita que tenemos, y cada vez que nosotros lo conocemos, más y más nos estamos enamorando de Él, más y más queremos saber de Él, más y más queremos encerrarnos con Él, platicar con Él. Yo recuerdo que la vez pasada, Güera nos habló de un tema de que hablar con Jesús como se habla con el novio, ¿verdad? Con la novia, por teléfono, estar uno allá y el otro acá. Yo me lo tomo como más cerca, como en las madrugadas que yo voy a mi trabajo, voy hablando con él como que si lo llevara de piloto más bien y yo de copiloto, ¿verdad? O sea, lo siento que va allí conmigo, que él es el que va manejando y yo voy con él nada más. Dando nueva vida a nuestro espíritu por medio de la gracia. Romanos 6, 14. Una de las primeras cosas que nos suceden cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo es que nuestras conciencias se vuelven sensativas y percibimos lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que le agrada y lo que es malo. Por eso algunas cosas que antes hacíamos sin que nos parecieran malas, ahora por la luz del Espíritu entendemos o presentimos que no son buenas. A esto es a lo que podemos llamar la gracia de Dios. Es la presencia de Dios en nosotros cuando nos mantenemos en comunión con Él. Es que el velo ha sido quitado de nuestros ojos y distinguimos lo que Dios pide. Y aquí en 2 Corintios 3, versículo 16 al 17. Habla, Señor, que tus El siervos siervo escuchan. escucha. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. ¿Verdad? Este versículo que es tan hermoso que nos habla, ¿verdad? Que cuando nosotros no conocemos al Señor,
tenemos los ojos vendados por el demonio, ¿verdad? Que no nos deja ver las cosas de Dios, sino Él nos venda para que veamos las cosas del mundo, para que caigamos en el pecado, porque Él no quiere que nosotros descubramos las hermosuras, las cosas que tiene Jesús tan lindas para cada uno de nosotros. Entonces a nosotros nos tiene ciego, pero una vez que conocemos a Jesús, Jesús nos quita esas vendas de nuestros ojos, nos quita esos tapones que tenemos en nuestros oídos. Y es cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, cuando nosotros empezamos a sentir esa presencia de Jesús, porque Él ya nos quitó esas vendas que nosotros estábamos cegados, ¿verdad? Que nosotros nos dejamos llevar por el demonio, nos dejamos llevar por las cosas del mundo, nos dejamos arrastrar por todo lo que va a la perdición. Pero una vez que Jesús nos quita esa venda de los ojos, ya podemos distinguir entre lo que es del demonio y lo que es de Jesús. Y podemos decirle no a lo que es del demonio y decirle sí a lo que es de Jesús. Seguir con Él en la gracia de Jesús. Nuestra vieja naturaleza solo tenía la ley para conocer la voluntad de Dios. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, la gracia de Dios aumenta en nosotros y puede guiarnos mientras nos mantenemos obedientes. No estaremos bajo la ley, sino será por medio de la gracia divina que obedeciendo la ley fácilmente nos mantendremos en la amistad con Dios. Aquí, ¿verdad? Como si nosotros nos mantenemos en lo que nos está diciendo aquí este libro que nos que estamos siguiendo, lo que es esta guianza. Si nosotros nos mantenemos en ese camino, ir con Jesús, ir caminando siempre, vamos a tener esa amistad con Él, esa amistad de ese amigo que nunca nos va a fallar, ese amigo que tal vez todos tengamos un amigo que a veces corremos y le contamos las cosas por las que estamos pasando, por las situaciones que estamos, pero a ver, muchas veces esos amigos nos traicionan, hablan lo que nosotros les contamos, lo que nosotros les decimos, y sabemos que a través de Jesús tenemos una amistad tan hermosa que nosotros tenemos. Le pidemos, Él nos lo concede. Si hablamos con Él, Él nos guía, Él nos dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo necesito, y Él, a través de Él, podemos encontrar las cosas que nosotros necesitamos. B. Las desviaciones. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo es cuando vamos por el mejor camino, pero hay varias formas de desviarse y equivocarse ese camino. ¿Verdad? En este camino de equivocación lo estamos hablando muchas veces, como nos ponen aquí en el libro, ¿verdad? Esos baches, esos topes, ¿verdad? Puede ser los amigos que tenemos a veces, que supuestamente son amigos, pero que esos amigos te desvían del camino de Dios. A veces, ¿sabes qué? Mira, vamos a tal parte, vamos a una carne asada y ya te invitan a tomar cerveza o vino o hacer otras cosas que ya te están apartando de la gracia de Dios, del camino de Dios, o los baches, ¿verdad? Que a veces las cantinas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te invitan a las cantinas y todo eso? Entonces son piedras de tropiezo que está poniendo el enemigo para que caigamos nosotros. Entonces no tenemos que seguir constantemente y vivir en la gracia de Dios. Cuando Dios nos da una orden o una inspiración en nuestra vida, ya sea por enseñanza, la Biblia o en una palabra directa y nos dejamos, nos negamos, nuestra vida o obedecer, estamos cerrando el canal de la gracia, diciendo no a Dios y rompiendo así nuestra relación con Él. Y aquí en Santiago 4, versículo 17, habla, Señor. Que tu siervo se escucha. Quien sabe hacer el bien y no lo hace es culpable. Palabra de Dios. Este texto bíblico a mí me llegó tan más profundamente en mi corazón. El domingo llevé a mi esposa a hacer los taxis a Huntington Park y estaba ese aguacero tan más recio y yo vi a tantos personas que estaban ahí en la calle, de los que andan ahí en congles en la calle, mojándose ahí nomás tapándose su cabeza
con una bolsa o con una suera. Y yo sentía tan feo en mi corazón que yo quería agarrarlos a todos y subirlos a mi carro y traerlos a la casa. Pero yo decía, Señor, pero yo qué puedo hacer con todos esos. Y esta me llegó mucho porque que yo sé que yo tengo que hacer el bien y no lo hice ahí en ese momento. Entonces yo me siento culpable, me siento que le estoy fallando a Dios, estoy fallándole a Dios porque no estoy haciendo no estoy haciendo verdaderamente lo que él me está diciendo, lo que él me está pidiendo. Y lo mismo que yo pensaba, lo mismo pensaba mi esposa, que también me lo dijo después en la tarde. Le digo, pues yo también pensaba lo mismo, le digo, pero son tantos, fuera uno como quiera, pero tantos no podemos con todos. ¿Verdad que pues que quedando de nuevo sometidos únicamente a la ley? Y aquí en Santiago 2, versículo 10 al 11. habla, Señor? Que tus siervos escuchen. Quien cumpliendo toda la ley falla en un precepto, quebranta toda la ley. El que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Si tú no cometes adulterio, pero matas, estás quebrantando la ley. Palabra de Dios. ¿Verdad que aquí, pues, aquí nos está hablando el Señor de estos dos pecados más principales, que son los más grandes, pero también hay muchos pecados que podemos, con un pecado que cometamos, ya perdimos la gracia de Dios, la perdimos por completamente. Tenemos que volver a empezar otra vez para volvernos, para poder ganar otra vez esa gracia, para poder tener otra vez ese contacto con Dios. A lo menos yo puedo decir que cuando a veces yo ya necesito la confesión, yo puedo sentir cuando el Señor me dice, ya tienes un mes que no te has confesado, ya tienes, tengo que ir a confesarme porque yo siento que ya como que ya estoy muy alejado de Él. Otra forma de caer es diciendo a... Otra forma de caer es sometidos únicamente, ay, perdón, Padre. Otra forma de caer es diciendo a las tentaciones que Satanás pone en el camino, y de nuevo rompemos por nuestra voluntad el canal de la gracia de Dios. Y aquí en Santiago 1, versículo 15. Santiago 1, versículo 15. Rompemos por nuestra, a veces cometemos pequeñas faltas que, sin privarnos de la gracia, no permiten que avancemos. Son como topes o baches en el camino de Dios y nos producen tibieza, cuyos síntomas son a disminuir o evitar nuestros deberes como cristianos. B, hacer de mala gana las cosas referente a Dios. D, C, pensar solo en nosotros mismos y en nuestra comunidad. D, tener conversiones ociosas y vanas. No evitar caer en pecadillos. La F, obras por motivos humanos. ¿Verdad? Aquí como nos está hablando, si nosotros evitamos tenemos que evitar todas esas cosas, porque si hacemos esas cosas de mala gana, hacemos las cosas como que no quiero ir y todo eso, eso es ir contra la gracia de Dios. Si caemos en pecado, es ir contra la gracia de Dios. Si hacemos las cosas de mala gana, es que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, las estamos haciendo al contrario. Entonces no tenemos que evitar todas esas cosas y hacer las cosas para Dios con amor, con felicidad, con sonrisa, con alegría.
En cualquiera de estos casos no seremos forzados a volver al buen camino. Dios nos dejará caminar en nuestra voluntad hasta que veamos que no podemos solos. Dios nos ama y dejará que suframos las consecuencias de nuestra rebeldía a fin de que decidimos no pecar más, no ir por otros caminos en contra de su voluntad. Y aquí en Hechos 12, versículos 5 al 11, habla Señor. Que tus siervos escuchan. Han leído ya la exhortación que Dios les dirige como a hijos o hijos míos, o despreciéis la corrección que el Señor tiene no se desanimen si te reprende, porque el Señor corrige a los quien ama y azota a sus hijos que, que, que reconoce. Alguien te ha, alguien te es por eso educación que Dios los trata como a hijos. ¿Hay algún hijo a quien su padre no castigue? Si no lo castiga como a los demás, es que son bastardos y no hijos. Más aún nuestros padres corporales que nos castigaban, los respetábamos, no habrá más razones para someternos al Padre de nuestras almas y así tener vida. Aquellos nos educaban por breve tiempo, como juzgaban convenientes. Es para nuestros bien, para que participemos de su santidad. Ninguna corrección, cuando es aplicada, resulta agradable, más bien duele, pero más tarde produce en los que fueron corregidos frutos de paz y justicia. Palabra de Dios. ¿Verdad que aquí muchas veces nosotros vamos a sentir a veces que el Señor nos va a corregir, que el Señor nos va a hablar fuertemente, pero sabemos que es parte de nuestra vida, porque a veces nosotros somos tan desobedientes que a veces nosotros no hacemos las cosas contrarias de las que el Señor quiere que nosotros vayamos haciendo. Pero si Él nos corrige, no hay que sentirnos, no hay que ponernos a decir, no, pues Dios me está castigando por esto, por lo que yo siento que no es. Dios no castiga. Dios es tan amoroso que Dios nos deja que Dios nos dio ese libre albedrío, que Dios deja que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, pero al final de cuando Él ya mira el sufrimiento de nosotros, Él nos corrige y aunque caigamos en ese fango de lodo, Él mete su mano sagrada y nos saca. C. La confesión, la forma de restablecer nuevamente la comunicación con Dios será el arrepentimiento y la confesión de nuestra falla. La gracia divina se nos comunica muy especialmente por los sacramentos, pero el seguir los ritos exteriores sin un compromiso interior no nos comunica la vida divina. La confesión tendrá valor en relación al arrepentimiento que tengamos de haber pecado. La sinceridad es el punto clave al confesar nuestro pecado. Renunciamos a él y tendremos que negarnos
hacerlo más. Tendremos que acostumbrarnos a decir no al pecado. No llegues al sacerdote y confieses aquel pecado que no estás dispuesto a abandonar, pues no solo te engañas a ti mismo, sino que ofendes a Dios por la falta de sinceridad de tu confesión, aun cuando te falten fuerzas. Por la gracia de la confesión, recibes la fuerza de Dios para resistir si confiesas sinceramente tu debilidad, siempre y cuando quieras renunciar a seguir pecando. Hay algunas faltas de las que además tendrás que retratarte con la persona dañada. Ejemplo, mentiras, insultos, robos, violencia, etcétera, etcétera. Con un espíritu de humildad, valentía, amor a Dios. La confesión es el medio de comprenderte ante Dios y ante el sacerdote. Cristo a Cristo, sacerdote Cristo, a renunciar a tus pecados y a tratar de llevar una vida santa. Mientras mayor sea el tiempo que te mantengas limpio, tu vida estará más próxima a la perfección cristiana. Pues aquí, ¿verdad? Como nos habla el Señor, que muchas veces que nosotros, si nosotros verdaderamente no dejamos el pecado que estamos cometiendo, muchas veces nos hace muy fácil decir, peco, voy y me confieso y luego lo vuelvo a hacer y voy a volverme a confesar. O sea, estamos agarrando a Jesús como un juego, estamos jugando con él. No estoy jugando con mi vida sino estoy jugando con Jesús. Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos en cada vez que vayamos a comulgar, tenemos a confesarnos, tenemos que ir dispuestos a confesar esos pecados y no volverlos a cometer, sino tener ciertamente ese temor de Dios, que Dios nos perdona y nos dice, perdón, te perdono y ya, seguir en la gracia de Dios, no que nos dé el Padre nos dé la solución y vuelvamos a caer otra vez en ese mismo y vuelvamos a regresar otra vez. Entonces estamos cometiendo un pecado mortal contra nosotros. De la comunión. La Eucaristía es la presencia sacramental de Cristo. Si la recibimos con fe, por medio de ella se profundiza y se lava nuestra vida. Es el medio puesto por Dios para que tengamos un encuentro personal con Cristo. La comunión sin un compromiso interior no nos dará la vida de Cristo. Piensa que al recibir al Señor, recibes su vida, porque entonces vives contrariamente a lo que recibes. Y aquí en Primera de Corintios 11, versículo 26 al 28, habla, Señor. Que tus siervos escuchan. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, quien come el pan y bebe la copa del Señor dignamente comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Verdad? Pues aquí el Señor nos está dando una solución, nos está hablando bien claramente. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nosotros hemos pecado o hemos cometido un pecado o cualquier que vaya y si vamos nosotros a comulgar, no es válida, sino que estamos condenándonos nosotros. ¿Por qué?
porque estamos comulgando sin confesarnos, estamos como tomando el cuerpo de Cristo sin confesarnos. Y también hay muchas veces que yo he visto cuando vamos a comulgar, hay tantas personas que no van con esa devoción, no van concentrados, fíjate, en la oración con Jesús, la oración que es para esa ocasión, sino que a veces van, si va la pareja o van con los hijos, van hablando, van y no van concentrados en lo que tienen que, en lo que se va a hacer, en lo que se va a beber, porque es el cuerpo de Cristo vivamente, es la sangre de Cristo vivo lo que vamos a recibir cuando vamos a la Eucaristía. Luego cuando vamos a esa presencia de Él tenemos que ir en esa oración, ¿verdad? Para sentir su presencia, sentir cuando lo bebemos, cuando lo comemos, que sentir que entra verdaderamente dentro de nosotros. Comunión exterior, rito, superficial, frialdad, aridez, rutina, comunión interior, compromiso, activo, fruto, gozo, seguridad, vida. Y aquí en Juan 6, versículo 35. Habla, Señor. Que tus siervos escuchan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra de Dios. ¿Verdad? Qué bonito, como dice el Señor, cuando verdaderamente yo o tú o todos los que estamos aquí vamos verdaderamente con esa fe, con esa gracia, con ese amor que vamos a comer ese cuerpo de Cristo, que lo vamos a recibir a Él. Nunca vamos a pasar hambre, que es lo que muchas veces la hambre le podemos decir, nunca vamos a pasar vamos a tener problemas y todo eso, pero vamos a ver resolverlos, pero nunca vamos a cometer esos pecados. ¿Por qué? Esos pecados de hambre, porque el Señor, sabemos que el Señor es nuestra guía, el Señor que tenemos aquí adentro y Él es el que nos hace que nosotros renunciemos a lo que no es de Él, que nosotros nunca tengamos esa sed de querer ir hacia afuera al mundo a buscar lo que es del mundo, porque ya estamos saciados del cuerpo de Cristo, ya estamos saciados de la sangre de Cristo, ya estamos llenos espiritualmente. Juan, y aquí en Juan 6, versículo 54. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo recibiré y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está, ¿verdad? Que aquí nos está hablando lo siguiente del texto bíblico de atrás de Juan 35, que nos está diciendo en el 54, que aunque muéramos nosotros, Él nos va a resucitar. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, aquí sepultado y todo eso, pero nuestra alma va a volar, como dice, me gusta oír mucho a nuestra líder, cuando dice, nuestra alma va a volar al ritmo de las trompetas, así va a volar nuestra alma también al ritmo de las trompetas hacia el Señor. El peligro de comulgar por rutina es que tiene por resultados una frialdad tal que parece que se toma pan y no el cuerpo de Cristo, ya que la actitud es la misma que cuando se toma un pan de cocina. Y aquí en Primera de Corintios 11, versículo 29. La comunión, ¿sí? La comunión es también el medio por el cual Jesús nos limpia de todas nuestras pequeñas faltas y es otra forma de recobrar o adquirir la gracia con Jesús, a vivir conforme a su palabra y mientras más frecuentemente es diario, menos probabilidades tenemos de caer y desmayar si en cada comunión nos comprometemos en un nuevo aspecto de nuestra vida,
reconociendo lo que nos estorba y lo que nos falta. Cada vez nos transformaremos más en Cristo. Solamente con una comunión activa podremos ser cristianos victoriosos. El pan no actúa nuestro cuerpo, transforma el pan y la asimila y la hace cosa suya. Por el contrario, Cristo actúa y al comerlo, a Él es Él quien nos transforma y nos hace cosa suya. Por eso necesitamos la fe, saber que Cristo está en el pan que tomamos su cuerpo, que es Él quien entra en nuestra vida espiritual. El sacramento de la Eucaristía es algo visible y material, pero comunica la vida invisible espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, no será más que un alimento a nuestro cuerpo mortal. Cuando te acerques al altar a comulgar, piensa en Él. No te busques a ti mismo. Entrégate a Él. Ten comunicación con Él. Que tu cara y tu actitud demuestre la alegría de saber que Cristo está en ti. ¿Verdad? Como qué bonito nos es este libro, ¿verdad? Que si nosotros verdaderamente estamos muertos espiritualmente, no vamos a sentir esa presencia de Dios, no vamos a sentir cuando lo comamos, cuando lo bebamos, no vamos a sentir nada porque está muerto nuestro espíritu. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, renovar nuestro espíritu, vivir nuestro espíritu en Jesús, sentir a Jesús. Cuando vayamos a comulgar, ir a tomarlo con esa fe, ¿verdad? Con esa fe de que verdaderamente vamos a tomar a Jesús vivo, a Jesús o que decía que está vivo allí, a su sangre que está vivo allí, sentirlo y abrazarlo así, juntarlo a tu corazón y a tu pecho y sentir que Él es el que está entrando en ti, que Él es el que está dentro de ti y que Él es el que va a vivir dentro de ti, que nosotros ya podemos decir, como dice en su palabra, ¿verdad? Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva dentro de nosotros, que nosotros seamos verdaderamente esos cristianos, ¿verdad? Que seamos unos cristianos vivos, unos cristianos que vamos a llevar esa palabra de Jesús, porque como dice San Agustín, ¿verdad? Que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces no tenemos que tener una fe viva, una fe andante, una fe de que Jesús está vivo y que lo que nosotros vamos a proclamar es a Jesús vivo en Eucaristía, ¿verdad? Como ahorita el domingo nos compartieron en la misa de lo que están haciendo ahorita muchos grupos en las iglesias que están haciendo mucho bien para hacer nuevas renovaciones de Eucaristía, porque ya se perdió esa fe, ya se perdió la fe en la Eucaristía. Entonces están volviendo a renovar otra vez esa Eucaristía para que vuelva a renacer como siempre, lo quiere la iglesia. O sea, que le tengan esa fe, esa veneración, ese amor a la Eucaristía y no la miremos como cualquier cosa, como dice aquí en el libro, ¿verdad? No cuando la veamos, no piensemos que es un pedazo de pan nomás, un pedazo de o vino, cualquier vino, no, sino que con nosotros la tomemos en nuestras manos o en nuestra boca, sepamos que es el cuerpo de Jesús, al que vamos a beber y al que vamos a comer. Y pues llegamos a la conclusión. Gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros, lo que permite que Dios nos guíe. Rebeldía es la desobediencia a su voluntad, desviándonos del camino. Confesión, la forma de aumentar la gracia o tener el perdón y evitar el castigo. Comunión, Cristo en nosotros, medio de gracia, vida y fuerza espiritual.
memorizar. Y aquí está pues una cita bíblica para si la quieren anotar y memorizarla, es Santiago 4 y versículo 17. Y la otra es Hebreos 12, versículo 7. Y Proverbios 28, 13, Juan 6, 35, recomendar la celebración del sacramento de la penitencia con un solo penitente. Pues damos la cita lema, ¿verdad? Cita lema. Dice, y pues aquí está la tarea, ¿verdad? Para si quiere, para que la contestar cada una de las preguntas que a continuación se te hacen y marcar la respuesta correcta, localizar en tu Biblia las citas que se te dan y subrayarlas cada una de ellas, de preferencia con un color del tema. Apunta en tu libreta las citas que consideres importantes y que más adelante quieras aprender. Y pues es todo. Pues ahí está la tarea. No sé cómo